¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro? Feliz de estar en el programa con usted, profesor. Pues, ¿qué le cuento, maestro? Cuénteme. La gente va a París y va a querer ir al Museo del Louvre. La gente va a Roma y quiere ir al Museo del Vaticano. La gente va a Londres y quiere ir al British Museum. Los turistas, el mundo viene a la Ciudad de México y quiere ir al Museo Nacional de Antropología. ¿Quién sabe qué palurdeces hubo que de repente, por una inconstancia de carácter burocrático, ese recinto, nuestra máxima prestigio en 1960, de 60 para acá, estaba cerrado, maestro? ¿Qué le parece? Estaba cerrado justo cuando se le concede el premio Princesa de Asturias. ¿No es así? Exactamente, maestro. Bueno, sí. revela tristemente una realidad de abandono de la política cultural en México. Esto que habrían que acusar a los ultraneoliberales que no ponen dinero a la cultura, que solo les interesa el lucro, ganar. No es así. Ahora, con gobiernos progresistas, no le pagan a los guardias, no tienen dinero para mantenimiento. Dígame qué exposición grande han hecho para resaltar esta hermosa cara que tiene México para presentarle al mundo. No, el Museo de Antropología estaba cerrado por problemas de dinero, por problemas burocráticos, algo que no había sucedido. Y este museo, que fue construido en la época del priismo duro, que de López Mateos, el presidente López Mateos, había política cultural, siempre hubo política cultural. No se puede abandonar porque es lo que nos une y es nuestra buena cara al mundo. ¿A santo de qué tenemos que solamente presentar nuestro lado oscuro? Los descuartizados, los criminales, los que queman coches en Los Ángeles. No, tenemos un hermoso rostro, una hermosa 1100 museos en la Ciudad de México. Una hermosa alforja llena de cultura y tradición. No se paga, se cierra. A ver, ¿qué exposición grandiosa se ha hecho en los últimos años? Es interesante. Se cierra, vamos a llamarlo así, por un problema que tiene que ver con pagos. ¿Sí? Muy bien. Qué extraño, porque en este país de lo único que se habla es de dinero. No se habla de inversiones, no se habla de cosas. Todo el comentario es dinero. Pareciera como si un país viviera de dinero y no viviera de producción. Maestro. Se habla de gastar. Pues de dinero. Solamente de gastar dinero, de gastar. Pero cómo lo recaudo no tengo idea. Cómo creo riqueza tampoco. ¿Y por qué me molesta lo del Museo Nacional de Antropología? Profesor. Porque, maestro, yo recuerdo la última gran muestra de grandeza que tuvimos a partir de nuestro tesoro prehispánico. Aquella exposición que viajó por todo el mundo, los 30 siglos de esplendor, ¿se acuerda? Claro. Que era grandioso, maestro, ver la riqueza mexicana llevada en nuestro museo itinerante, provocando admiración por todos los países a los cuales llegaba, cola de países queriendo tener esa publicación. Se hizo una publicación sobre los 30 siglos de esplendor, que tengo el honor de tener un libro de esos y no lo suelto porque es un tesoro. Y ahora, unos funcionarios tienen un problema. Ahora, ¿por qué le digo esto, maestro? En 1964, que se estrena, pues mire, maestro, el América había ganado y el entrenador era Scopelli, el conejo. Los Diablos Rojos habían ganado, era Tomás Herrera el manager. Los Tigres, Chito García, eso era lo que había. Béisbol y fútbol. Por ahí había ciclismo y cosas así por el estilo. Y todos esperábamos desesperadamente la inauguración del Museo Nacional de Antropología. Todos los mexicanos, la sociedad, se abría una gran puerta para que llegara el 68 y lograran meterse a ver lo que significaba el mundo prehispánico. ¿Qué quiere decir de estos funcionarios que nada más hablan de dinero, que a lo mejor ellos ni se acuerdan o no habían nacido en el 64 de lo bello que era para la sociedad mexicana tener un museo? No aman su trabajo esos señores. Y entonces, al no amar su trabajo, hay una cosa que se llama amor efectivo, amor eficiente en los procesos de madurez laboral.
Eso es lo que cualquier ser humano con responsabilidad debería cuidar, porque está cuidando una joya. Desde luego, usted mencionó esta gran exposición que era México Esplendores de 30 siglos. Eso era el nombre correcto. ¡Qué maravilla! Porque recuerdo que se inauguró en Manhattan, en el Metropolitano de Nueva York, en 1990. México comenzaba a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y llevamos al Metropolitano de Nueva York 3,000 años de historia. Este es nuestro rostro, señores de los Estados Unidos. No solo van a comerciar con la imagen estereotipada del indio dormido debajo del sombrero en un cactus. No, van ya no me acordaba yo de eso. Con una enorme nación, con una riqueza, con un orgullo de ser mexicano. Nos presentamos en Manhattan. Ahí estuvo, por supuesto, eso lo hizo el presidente Salinas, Octavio Paz, lo hizo el maestro Paz. Rufino Tamayo. Todos estuvieron ahí en la inauguración de esa exposición que recorrió el mundo, maestro. El mundo, y nos mostramos con la cara que queremos mostrar. No solo los países, las personas. Tenemos lados brillantes y tenemos un lado oscuro privado. ¿Por qué exhibimos ante el mundo nuestro lado oscuro como país? No, al contrario, nuestro lugar atractivo, nuestra sonrisa más amable y esa enorme riqueza cultural que remató. Usted debe haber sido protagonista de eso, ¿no, profesor? Porque remató en el 92 en San Ildefonso. En San Ildefonso. Sí. Ahí llegó, recuerdo además, el presidente llegó con Gabriel García Márquez de un lado y con Octavio Paz del otro. Y yo trabajaba en una empresa que sacó una edición especial del libro de esta exposición, de los 30 siglos de esplendor. Estaba Alejandro Aura, Mishizawa, y Rufino Tamayo, y la señora Olguita. Tenemos un enorme potencial. ¿Por qué en lugar de pelearnos? El arte novohispano, que es una maravilla. Sí. Que hay museos de eso, ¿sí? El Museo del Barroco en Puebla, el Museo de Arte Moderno, que sigue siendo una joya arquitectónica, maestro, que ahora está buscando renovar y encontrar sentidos. Son 1,100 museos en la Ciudad de México que deben ser cuidados como si fueran joyas. Un museo es un depósito del recuerdo, no es un depósito del olvido de las cosas trascendentes de una sociedad. Es el presente de una sociedad. Y recuerda usted, sí, yo lo recuerdo perfectamente, cuando se inaugura el Museo del Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Qué tal, maestro? Quizá en uno de los pésimos gobiernos que ha tenido México, el de José López Portillo. No, fue un horror. Pero había una veneración y respeto, un respeto por la cultura que nos legó el Museo del Centro Histórico cuando descubren a la Coyolxauhqui. ¿Se acuerdan? La Coyolxauhqui. Ahí está expuesto. Ahí viene la gente, los extranjeros, van a conocer el centro histórico, van a antropología y van al centro histórico y pasan por ese museo. Esas son las cosas que hay que recuperar, hay que insistir. México no es un país de vándalos. No. México tiene con qué recuperarse de los vándalos. Tenemos historia, tenemos cultura, tenemos una cara espléndida para mostrarla al mundo y sin embargo, insistimos en pelearnos con el mundo. Y maestro, oía yo un comentario. Es que las burocracias no sirven para nada en un país. Y yo lo único que pienso, perdónenme, una burocracia es indispensable y necesaria en un país. Son los pistones del movimiento que puede tener una gobernanza. Nada más que una burocracia no está hecha para pensar e innovar. Una burocracia está hecha para ejecutar, para desarrollar y para ser eficiente, ¿sí? Decir que la burocracia no es necesaria, no, es profundamente indispensable para que un país se mueva. Pero lo que no puede haber es margen de capacidades totalmente descuidado que permita que de alguna manera el proceso de la palabra función caiga precisamente en un elemento contrario. Las cosas deben funcionar y de eso se encarga una burocracia, ¿no, maestro? Sí, claro. Y no solamente hay que ocupar los recursos públicos como para subsidiar y comprar votos. Hay que tener
muy bien, una burocracia pequeña, pero muy bien pagada y de mucho nivel, de buen nivel. Y desde luego hacer trabajos con el sector privado. Usted seguramente conoce mucho mejor que yo, los museos en Monterrey son una joya, los museos de Monterrey, por lo menos recuerdo 3, y también alentar museos en la Ciudad de México, el Museo Soumaya. Los museos que hay en Tabasco, el Museo de Jalapa, son cosas muy bellas. Están deteriorados, profesor, están deteriorados. El Museo de Jalapa, yo lo recuerdo, era una joya. ¿Cuál es el problema con el pasado? No, parece que no le tenemos ningún respeto al pasado, solamente para pelearnos con la corona española y con los gringos. Una administración muy peculiar. No. Porque eso es un problema administrativo, ¿sí? No lo consideran prioritario. No es ideológico. Bueno, no, perdón, tiene razón usted. Eso es prioridad. Si consideran prioridad otras cosas, creo que están verdaderamente equivocándose, porque las bases y las tradiciones de un país son lo que provocan que esta tradición se enriquezca para lograr la innovación. Entonces, el discurso de apología a los pueblos originarios no tiene asidero en la realidad, porque lo abandonaron donde está su expresión para los recursos públicos, meterlos, quemarlos en pozos petroleros y en otras cosas que realmente nada tienen que ver con la grandeza de un país y que no es función del Estado, no es función del gobierno, en mi modesta opinión, profesor. Mire, maestro, y no solamente hablamos de los grandes museos, hablo en tamaño, hablo de la gran calidad del Museo Franz Mayer, el gran concepto del Museo de la Estampa, y un museo que para mí es, cada vez que voy, salgo con un sentido muy peculiar de la condición humana, que es el Museo de la Memoria y Tolerancia. Y tolerancia, sí, claro. que es algo que verdaderamente se necesita. Vaya, el valor de la cultura de un país es la única posibilidad de decir que un país tiene porvenir. Sí. El futuro lo hace la economía. Y tenemos que mostrarlo, cuidarlo. El Museo de los Hermanos, el Museo de Zacatecas, donde están las exposiciones de los hermanos Coronel. A mí me gusta más Pedro que Rafael, es cosa de gusto, pero ahí está nuestra riqueza. Profesor, necesitamos política cultural. Sí. Hasta ahora, ¿se acuerda usted de las grandes exposiciones? La de los zares, aquí en antropología. ¿Se acuerda? El Tesoro del Heritage, sí, claro, que vino al Museo de Antropología. Exacto. Esas maravillas. Ahora hay una, por fin se hace una exposición, pero de fotografías. Sí, de Sebastião Salgado, un gran fotógrafo. No, es que está espléndida, ¿eh? Sí, vale la pena. Pero necesitamos mayor actividad cultural porque eso une al país. Eso es lo que nos convierte en comunidad permanente, civilizada, que tenemos algo de que enorgullecernos. Maestro, mil gracias. Solamente quiero cerrar. La palabra museo no es solamente un depósito, es el corazón de una civilización. Es lo que hace que un niño entienda de dónde viene y hacia dónde puede ir. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y nunca pueden estar cerrados. Maestro, mil gracias. Y nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación con el maestro Pablo Iriart.